Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con el segundo bloque de este Cuore 21 virtual. En esta parte vamos a hablar de actualizaciones en valvulopatías. Voy a presentar a los oradores, que va a ser el doctor Mariano Falconi, que es el jefe de la sección de imágenes de cardiología del Hospital Italiano, y al doctor Pablo Berti, que es el subjefe de cardiología del Hospital Italiano. Nos van a acompañar como panelistas Alejandra de Villa, que es la jefa de cardiología pediátrica, y el doctor Alberto Domenech, que es el jefe de la sección de valvulopatías de cirugía cardiovascular. La idea es poder armar dos oradores que van a hablar 20 minutos y vamos a intercambiar preguntas y preguntas del público que les pedimos que hagan directamente por el sistema web. Así que Mariano, que va a hablar de estenosis aórtica, nuevos paradigmas. Gracias, Carla, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos. Vamos a hablar un poco de las novedades que nos trae la estenosis aórtica en este último tiempo. Este es un slide clásico que mostramos siempre y se ven muchas charlas de estenosis aórtica, pero este slide tiene más de 50 años, se hizo en una población diferente a la que vemos ahora, una población más joven con valvulopatía reumática. Hoy estamos viendo mucha población añosa con estenosis aórtica degenerativa, un porcentaje de pacientes con válvula bicúspide, y lo que decíamos siempre es, a la estenosis aórtica hay que intervenirla cuando trae problemas, y los problemas son los síntomas o la disfunción ventricular, y entonces hay que buscar este punto de intervención como para tomar la decisión. Y así las guías nos han venido hablando durante mucho tiempo sobre cuándo es el momento de intervención en estenosis aórtica. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que la estenosis aórtica asintomática con buena función ventricular tiene una baja probabilidad de eventos adversos graves, puntualmente de muerte súbita, y que difícilmente una intervención pueda superar esta situación. Ahora bien, sabemos por trabajos recientes que la estenosis aórtica probablemente no tenga un comportamiento tan benigno, y vemos en estas curvas que estenosis aórticas incluso leves tienen un riesgo de mortalidad mayor que un paciente sin estenosis aórtica, y por supuesto las moderadas o severas mucho más, y que cuando comparamos las curvas, las estenosis aórticas moderadas se parecen más a las estenosis aórticas severas, y como podemos ver, ambas tienen un pronóstico y una sobrevida significativamente menor que la población sana y por supuesto menor que la estenosis aórtica leve. Entonces hay algunas condiciones que nosotros podemos evaluar como factores de riesgo para tratar de identificar cuál de los pacientes con estenosis aórtica tiene un pronóstico relativamente bueno y cuál tiene un pronóstico diferente, y podemos ser un poco más agresivos. Y las guías europeas ponen hincapié en muchos de estos marcadores, los demás están descritos en la literatura, pero evidentemente uno puede subdiferenciar pacientes de mayor riesgo que podrían beneficiarse de una intervención valvular. Y entonces vemos claramente que la velocidad aórtica y la fracción de eyección, con un punto de corte un poco más alto que lo que veníamos hablando en las guías, un histórico del 50%, ya se habla de un 55% de fracción de eyección, y en algunos trabajos se llega al 60% como un punto de corte que marca diferencia en el pronóstico. Lo mismo que la velocidad transvalvular, que por arriba de 4,5 metros y mucho más arriba de 5 metros son pacientes claramente de mayor riesgo. Los marcadores, los péptidos natriuréticos, que históricamente en valvulopatía han demostrado ser un buen factor pronóstico, claramente también en estenosis aórtica son un factor pronóstico importante, y aquellos pacientes con elevación del BNP o del pro-BNP por arriba del valor normal, las guías están hablando de alrededor de 3 veces el valor normal, son una población diferente que tiene claramente peor pronóstico. Y vemos que hay como una gradación, es decir, aquellos que tienen cada vez más alto el BNP tienen significativamente mayor pronóstico, y esto le da plausibilidad biológica a este marcador. No solo el pro-BNP, también se puede usar la troponina, también se puede usar la PCR, y la combinación de marcadores a veces nos ayuda porque cuando está elevado más de 1 el pronóstico es todavía significativamente peor, en especial en la población que más nos interesa, que son la población de pacientes no operados, donde el rol pronóstico de estas entidades es significativamente mayor. Nuestro grupo hizo una experiencia que está publicada en pacientes que estaban siendo evaluados para TAVI, y otro marcador, el CA125, también demostró un factor pronóstico importante, y aquellos que tienen CA125 elevado marcan una población de mayor riesgo de eventos. Entonces el mensaje que uno quiere dar es que históricamente nosotros mirábamos la válvula aórtica y mirábamos la severidad y mirábamos el área con una teoría valvulocéntrica, y hoy por hoy tenemos que ampliar nuestro objetivo, tenemos que ampliar nuestro campo de visión y evaluar no solo la válvula, sino también la repercusión que tiene todo esto en el sistema cardiovascular, en el organismo en general, y las comorbilidades que acompañan a todo esto. Y el mensaje es de alguna manera unificar para evaluar de qué manera la valvulopatía inserta en un sistema cardiovascular complejo
además con comorbilidades cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes y condiciones que los pacientes tienen, por supuesto, como parte de sus comorbilidades, pueden afectar al miocardio y detectar precozmente el daño miocárdico. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que una misma valvulopatía puede ir cursando progresivamente en diferentes estadios que no necesariamente son escalonados, pueden superponerse evidencias de daño, y aquellos pacientes que tienen un estadio más avanzado, como se puede ver en las curvas, tienen significativamente peor pronóstico. Es decir, que no es lo mismo una estenosis aórtica con función ventricular completamente normal, sin fibrosis miocárdica y con función diastólica normal, que cuando ya empieza a aparecer la disfunción diastólica, la insuficiencia mitral, la hipertensión pulmonar o el daño de la circulación pulmonar. ¿Y cómo podemos detectar estos daños precoces? Algunos ya hablamos, por supuesto, la velocidad de progresión valvular, la fracción de eyección, los péptidos, pero indudablemente las nuevas tecnologías nos traen acompañados otros marcadores, la detección de disfunción miocárdica sutil, intrínseca, como es la detección del daño de la fibra o del intersticio a través de técnicas que detecten la deformación miocárdica, como el strain, por speckle tracking, por ecocardiografía, nos permite de alguna manera identificar aquellos miocardios que no están cómodos con esta sobrecarga de presión que implica la valvulopatía. De tal manera que la caída del strain es otro marcador pronóstico que se considera en las guías como un dato más a tener en cuenta. ¿Qué significa el strain bajo en la valvulopatía aórtica? Claramente lo que significa es una hipertrofia desproporcionada, un miocito que no está cómodo con esa sobrecarga, que venía adaptado y entra en una etapa de desadaptación, y además el aumento de la fibrosis miocárdica. A veces el strain también nos marca infiltración por alguna otra sustancia que coexiste muchas veces con la estenosis aórtica, especialmente senil, como es la proteína amiloide y la amiloidosis TTR, que muchas veces acompaña a la estenosis aórtica. Y entonces la aparición de fibrosis como un marcador de daño ventricular más avanzado, que no necesariamente se va a acompañar de caída de la fracción de eyección, es un marcador que diferencia poblaciones de mayor riesgo y aquellos pacientes que tienen fibrosis miocárdica, tanto aquellos sometidos a cirugía como a TAVI, tienen claramente peor pronóstico. Entonces podríamos decir que en la estenosis aórtica hay una etapa de adaptación normal con una hipertrofia compensadora, en donde el strain es todavía normal y la resonancia no detecta cambios, pero después hay una hipertrofia ya descompensada, donde empieza a haber alteraciones en la deformación miocárdica y la resonancia nos muestra una hipertrofia importante sin afectación del intersticio, para una etapa todavía más avanzada, donde hay fibrosis difusa, fibrosis intersticial, sin daño aún de la fibra miocárdica, un estadio que podemos detectar solamente con técnicas muy avanzadas de resonancia, como la resonancia con T1 mapping, que nos permite evaluar lo que es el volumen extracelular. Y un estadio más avanzado aún, que ya es la fibrosis de reemplazo, que implica daño celular, muerte celular por apoptosis y por lo tanto cicatrización. Y el problema es que este estadio ya es irreversible, con un pronóstico similar a un infarto del mismo tamaño. Es decir que cuando uno tiene ya fibrosis focal, fibrosis de reemplazo, que la detectamos con el gadolínio en la resonancia, estamos en estadios bastante más avanzados y en un estadio de irreversibilidad, lo cual no significa que el paciente no pueda ser sometido a una intervención valvular, pero sí que el daño instalado probablemente ya no va a mejorar. Entonces, técnicas de deformación miocárdica, T1 mapping para la fibrosis intersticial y gadolínio para evaluar fibrosis de reemplazo, al igual que por fibrosis intersticial, nos van a acompañar a detectar todos estos cambios de manera más precoz. Y entonces, ¿tiene sentido la intervención precoz? Hay algunos trabajos que ya nos están sugiriendo claramente que la estrategia conservadora clásica que nos habían hablado las guías durante mucho tiempo no tiene el mismo pronóstico que una intervención precoz en pacientes de bajo riesgo. ¿Y por qué decimos bajo riesgo? Porque cuando miramos los resultados de los pacientes que se han favorecido en estos trabajos, la mortalidad quirúrgica es realmente muy baja. En este trabajo tenemos una mortalidad quirúrgica cercana al 1% y los pacientes que más se beneficiaron eran aquellos que tenían velocidades transvalvulares mayores a 4.5 metros por segundo. En este otro trabajo, que mostró un claro beneficio randomizado, pequeño, pero un claro beneficio en intervención precoz en estenosis aórtica, la mortalidad quirúrgica fue 0%, no hubo mortalidad quirúrgica. Es decir que, para realmente hablar de un beneficio precoz en todo este escenario, tenemos que tener excelentes resultados quirúrgicos. ¿Y por qué lo decimos? Porque hoy tenemos una gama de posibilidades, tenemos cirugía en todo el espectro de riesgo y tenemos el TAVI, el procedimiento percutario, en todo el espectro de riesgo, y por lo tanto es muy importante identificar
el riesgo del paciente para ver quién se puede beneficiar de una intervención precoz, ya sea por un procedimiento quirúrgico o percutáneo. Y decimos así porque hoy por hoy las guías prácticamente los ponen como equivalentes en vista de los resultados de los últimos trials que muestran que cirugía o procedimiento percutáneo, si las condiciones están dadas, son equivalentes. O sea que lo que estamos diciendo de alguna manera es que del punto clásico de intervención de las guías, de avanzar cuando aparecen síntomas o disfunción ventricular, en algunos pacientes, en algunos escenarios, podríamos corrernos a un lado izquierdo de la curva, anticiparnos a ese punto negro, ir hacia un punto más a la izquierda y tratar de prevenir el daño miocárdico persistente. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos lo que yo llamo un bajo riesgo anatómico. ¿Qué significa bajo riesgo anatómico? Un paciente de muy buenas condiciones técnicas para la cirugía o para el TAVI, un abordaje transfemoral con excelentes accesos y un anillo adaptable a la válvula que le vamos a poner en el caso del TAVI, o un tórax y unas características anatómicas óptimas para la cirugía en el caso de la intervención. Un paciente de bajo riesgo, es decir, que no tenga gran comorbilidad, y un equipo quirúrgico con muy buenos resultados. De esa manera uno puede tener un riesgo cercano al 1,5%, que es lo que uno busca cuando busca beneficiar a un paciente en una etapa muy precoz de la intervención valvular. Y entonces uno podría decir, ¿y qué pasa si el paciente está un poco pasado? ¿Qué pasa si el paciente ya está grave? ¿Qué pasa si tenemos bajo flujo? ¿Qué pasa si tenemos daño ventricular? Bueno, hay algunos trabajos y tendremos más en marcha que nos dicen que aún en pacientes con daño ventricular, y esto es el registro TOPAS, es un estudio observacional con un ajuste posterior, pero nos muestra que incluso en pacientes con daño ventricular, bajo flujo, bajo gradiente real, es decir, con disfunción ventricular o paradójico, con estenosis verdadera, o sea, con severa estenosis, o con pseudoestenosis, es decir, con válvula no severa pero sí moderada, se beneficiaron de una estrategia precoz. ¿Y qué conclusiones podemos sacar? Que aún en el escenario del bajo flujo real o paradójico, la intervención, y hablamos de intervención porque acá era equivalente TAVI o cirugía, fue mejor, que a los pacientes les fue mejor tanto en el bajo flujo real con disfunción ventricular como en el paradójico, que les fue mejor tanto a las estenosis verdaderas como a las pseudoestenosis, y que la mejor estrategia, y lo vemos en las curvas de la derecha, parece haber sido el procedimiento de TAVI transfemoral, seguido de los procedimientos quirúrgicos convencionales, y con menos beneficio, pero beneficio aún, las estrategias de TAVI por vía no transfemoral. El peor resultado fue aquellos pacientes derivados a tratamiento conservador. Otro aspecto innovador que podemos hablar en estenosis aórtica es el rol jerarquizado de un equipo multidisciplinario. Lo podemos llamar Heart Team o lo podemos llamar como querramos, pero involucra un número de especialistas dedicados a enfermedad valvular, cada uno en su campo, cirujano, hemodinamista, cardiólogo, especialista en imagen, anestesiólogo, geriatra, que pueda poner sobre el tapete todos sus conocimientos para poder tomar la decisión correcta en el paciente correcta. Esto lo dicen tanto las guías europeas que jerarquizan, publicadas hace menos de 15 días, de manera muy importante el rol del Heart Team, lo mismo que las guías americanas que hablan de un equipo multidisciplinario en centros muy estrenados en tratamiento de la enfermedad valvular. Y por último, otra gran novedad o noticia es que de los puntos de corte históricos, yo acá puse año 98, que recomendábamos esos puntos de corte para prótesis mecánicas y biológicas, hoy por hoy estamos recomendando las prótesis biológicas a edades un poco más tempranas. ¿Por qué? Bueno, porque la durabilidad de las nuevas prótesis biológicas es mejor que el histórico y porque además hoy tenemos la alternativa del TAVI para que en la mayoría, no en todos, pero si se dan las condiciones de los pacientes con prótesis biológica disfuncionante, la segunda intervención pueda ser un procedimiento percutáneo y no una reoperación. Es decir, que este procedimiento escalonado de prótesis biológicas a edades más tempranas y la posibilidad de hacer un implante percutáneo después evita años de anticoagulación y por eso hace que las guías hayan disminuido el punto de corte. ¿Qué es lo que nos muestran los registros? Los registros nos muestran un poco eso. Este es el registro americano que muestra cómo hay un lento crecimiento de los procedimientos quirúrgicos, es decir, se están interviniendo más pacientes con estenosis aórtica y por supuesto un crecimiento exponencial de los procedimientos percutáneos a partir del año 2011, 2010, 2011 aproximadamente, con la aparición de los trials, partner y demás en estenosis aórtica, primero de alto riesgo, intermedio de riesgo y posteriormente de bajo riesgo. Y este es el registro polaco y lo que nos muestra claramente es que hay un aumento
significativo en los últimos 10 años de las intervenciones valvulares aórticas, acompañado de un aumento de la edad media de la población intervenida, es decir, estamos interviniendo más pacientes, pero estamos interviniendo también pacientes más añosos. Y de la mano de lo que dijimos recién, se ha invertido la relación prótesis mecánicas y prótesis biológicas. Estamos viendo en la curva gris oscura cómo hay una caída de la indicación de prótesis mecánicas y en la curva gris clara como hay un aumento de las prótesis biológicas y prácticamente se ha invertido de una relación 70-30 a una relación 40-60 a favor de las prótesis biológicas. Así que, de alguna manera, para cerrar, ¿qué nuevos paradigmas podemos decir que nos trae estos últimos años, estos últimos meses en intervención valvular? La intervención más precoz en pacientes de bajo riesgo y redefinimos bajo riesgo al paciente anatómicamente, quirúrgicamente, de bajo riesgo, con comorbilidades ausentes o muy poco presentes y con un equipo muy entrenado en un centro de alto volumen y alto nivel para cirugía valvular. La búsqueda activa del daño miocárdico más allá de los síntomas y la fracción de eyección. La realización de estudios de multiimagen buscando esos cambios sutiles para evaluar la presencia de fibrosis, los péptidos y demás parámetros que estuvimos diciendo. El rol protagónico del equipo multidisciplinario para la toma de decisiones y una indicación más precoz de prótesis biológicas o a edades más tempranas de prótesis biológica. Por supuesto, todo esto, y me hago eco de la conferencia que acabamos de escuchar del doctor Quirós, con algo que dijo al final y que me da pie para decirlo, todo esto centrado en el paciente. Es decir que indudablemente tenemos que focalizar en el paciente en cuestión, no podemos generalizar y todo esto que conversamos lo tenemos que hacer en forma individual con cada paciente, detallando riesgos y beneficios y tomando una decisión en conjunto. Muchas gracias. Marian, vamos a hacer unas preguntas mientras Pablo se acomoda. Creo que está Alberto y Alejandra como para arrancar un poco a preguntar sobre este cambio de paradigma que está contando Mariano, que es lo que el foco de las guías centrado en el paciente. ¿Qué correlación ves con lo pediátrico? Yo te preguntaría, Alejandra, porque realmente los chicos valvulares crecen y nosotros vemos adultos. ¿Vos qué correlación ves todo esto? Bueno, nosotros estamos de acuerdo con este cambio de las guías porque prácticamente las guías como estaban hechas no eran muy aplicables para la pediatría, debido a que siempre muestran la expectativa de vida en 10 años, 20 años. Nosotros como pediatra necesitamos 60 años de sobrevida para un chico de 5, 7 o 10 años. Es decir que las indicaciones lo hacemos mucho más precoz y estamos de acuerdo en que corran las guías porque, como decía el doctor Falcone, esto de tener pacientes que no tienen, o sea, tienen riesgo dentro de su funcionalidad miocárdica, no tienen riesgo en cuanto al tratamiento que uno vaya a hacerle. En pediatría usamos mucho lo que es la apertura por cateterismo, la dilatación de la válvula y se puede hacer también en otros grupos quirúrgicos, se puede hacer por valvulotomía quirúrgica. Están más o menos bastante definidos en cuanto a la morfología de la válvula y está visto que aquellos pacientes que tienen válvulas monocúspides, por ejemplo, es mejor una valvulotomía quirúrgica que una dilatación aórtica. Y también, solo como comentario, nosotros tenemos un extremo de la vida que se parece mucho al adulto de 80 años que llega con una mala función ventricular, pero la tenemos en el recién nacido con estenosis aórtica crítica. Estos chicos se tratan, es una urgencia como sería en un adulto, a diferencia de él son ventrículos fibróticos, pero que se van a recuperar porque tienen una capacidad de angiogénesis y hiperplasia miocitaria durante los primeros 3 semanas de vida del neonato, con lo cual estos chicos tienen una indicación muy importante. Es decir, que solo para mostrar algo distinto del doctor Falcone. Un poco para, linkeando los dos, vos, Mariano, mostraste un slide que me encantó, que es cómo el paciente va compensando con hipertrofia, sí, va agregando hipertrofia concéntrica, va agregando fibrosis y va agregando apoptosis.
aún en pacientes por ahí todavía asintomáticos. Nosotros vemos pacientes que tienen 50, 60 de gradiente medio y no sabemos cómo no tienen síntomas. A los cardiólogos que nos están viendo, ¿cuál sería el estudio de imágenes que deberíamos pedir en ese paciente para saber si hay daño miocárdico aún sin síntomas? Porque el paciente nos manifiesta que no tiene ningún síntoma, por ejemplo. Mira, es buena la pregunta, Carla. Yo te diría que siempre nos guiamos por la fracción de eyección. La fracción de eyección nos acompaña en todo y es como algo que no podemos dejar de hacer y de pedir y de mirar. Está en todas las guías y demás. Pero tiene una variabilidad, la fracción de eyección. Interobservador y propia del paciente, que depende tanto de las condiciones hemodinámicas y de carga, que no es un parámetro que yo te diría confiable para la toma de decisión. Entonces tenemos que ir más allá de la fracción de eyección. Esto pasa en valvulopatías, pero pasa en cardiooncología, y lo vamos a charlar cuando hablemos de cardiooncología y demás. Entonces yo te diría que confiarse en la fracción de eyección y esperar a que caiga de 50 o 55, si hablamos de los números actuales, es probablemente un parámetro tardío. Entonces, si uno depende de la tecnología que tenga, si uno dispone de toda la tecnología, yo te diría que mínimamente tendríamos que hacer strain por speckle tracking y tratar de tener un basal e ir siguiendo a ese paciente, porque el strain también tiene algún grado de variabilidad, pero vale que si uno tiene un valor y ese valor va cayendo, bueno, nos está marcando algo. Y si tenemos más tecnología, mejor, y podemos hacer una resonancia. No vamos a hacer una resonancia todos los años, pero a lo mejor hacer una resonancia en forma seriada y evaluar. La resonancia es un método mucho más confiable para volúmenes y fracción de eyección. Evaluar la presencia de fibrosis. Si aparece fibrosis miocárdica, hay un trabajo en curso, que todavía no tenemos los resultados, que está evaluando resonancia con y sin fibrosis, intervención precoz o no intervención. Vamos a ver los resultados, pero pensamos que probablemente los pacientes con fibrosis se beneficien. Y si tenemos más tecnología, hay resonadores, de los cuales nosotros tenemos, que pueden evaluar el volumen extracelular, es decir, de alguna manera medir si ese miocardio tiene un intersticio normal o tiene un intersticio aumentado por fibrosis. Y eso es importante porque ese estadio todavía es reversible, es el estadio previo a la apoptosis. Y también hay trabajos que nos están evaluando si tenemos que intervenir en esa etapa más precoz. Pero de nuevo, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos tecnología de punta, pero también un paciente de bajo riesgo, porque todos estos trabajos muestran mortalidades quirúrgicas peri 1%. Y por lo tanto, para uno ofrecerle un beneficio a un paciente, tiene que tener, lo que yo digo, 3 pilares. Riesgo anatómico bajo, sabemos los que estamos en el tema, Alberto, usted lo que es un riesgo anatómico alto para un TAVI o para una cirugía, una aorta en porcelana, un tórax irradiado, no son pacientes deseables, un anillo hostil, una tortuosidad vascular. Necesitamos un paciente con muy poca comorbilidad, que no agregue riesgo a la cirugía, y necesitamos un equipo como podemos tener nosotros, pero que tenga garantías de que en ese escenario tiene una mortalidad muy baja. Pero si tenemos todo eso, yo creo que la detección precoz de daño miocárdico por marcadores, strain y la detección de fibrosis es importante. Albert, pregunta. Sí, perdón que me meta en la parte clínica, pero como cirujano, pero bueno, ustedes saben que siempre me gustó. El paciente asintomático, tanto de la valvulopatía regurgitante mitral como la estenosis aórtica, sabemos que aceleradamente nos estamos yendo para el asintomático, para el buen ventrículo, para evitar la dilatación en fin de sístole. La tendencia es esa, y las últimas guías de la Sociedad Europea que acaban de salir, vos lo mostraste, así lo dicen. Y bueno, digamos, tenemos que explicarle al paciente que no tiene síntomas que lo tenemos que operar. Como tradicionalmente se dice, le tenemos que abrir el pecho, que no es tan traumático. O lo tenemos que intervenir con un TAVI, eventualmente de acuerdo a las condiciones del Heart Team y los acuerdos del Heart Team. Y estamos de acuerdo con eso. Y entonces yo me imagino que en el público hay gente que le gustaría preguntarte, Mariano, ¿qué pasa con los pacientes con estenosis aórtica moderada? ¿Hay datos hoy que puedan adelantarnos qué población o qué subpoblación con pacientes con estenosis aórtica moderada, o que la cuantificación de la estenosis aórtica por múltiples razones que vos siempre nos explicás en un ecocardiograma transtorácico puede hacer que le indiquemos una intervención?
Yo te diría, Alberto, que por el momento, si bien las estenosis aórticas moderadas se parecen más a las severas que a las leves, porque uno tiene la impresión de que hay una gradación, sin embargo parece haber un salto del escalón. De la leve a la moderada hay un salto mucho más grande que de la moderada a la severa, y la moderada se parece más a la severa. De todas maneras, no tenemos información para indicar una intervención en una moderada. Yo mostraba que la intervención precoz pareció tener beneficio en velocidades mayores a 4.5, que es de severa a muy severa. Donde yo creo que va a haber un lugar, y se está evaluando, hay datos observacionales, no todavía el registro, el TAB and load es en la moderada con mal ventrículo, independientemente de la causa del mal ventrículo. Eso es lo que está evaluando el unload, que es un protocolo que busca decir si a un mal ventrículo yo le saco una estenosis moderada, no mejoraré el pronóstico independientemente. Eso quería que dijera. Ese escenario probablemente tengamos la respuesta en pocos meses, porque está terminando el reclutamiento y el seguimiento de pacientes. Pero te diría que por ahora a las moderadas hay que seguirlas con mucho más detalle que lo que se pensaba previamente, mucho más de cerca y probablemente de manera muy parecida a las severas. ¿Qué significa? Seguimiento clínico cada 6 meses con imágenes, por lo menos ecocardiograma cada 6 meses y una prueba de esfuerzo que nos permita tener un parámetro basal y un seguimiento por lo menos entre 6 y 12 meses. Que era lo que hacíamos con las severas asintomáticas. En nuestro protocolo las severas y las moderadas las seguimos igual, y la indicación es, por supuesto, más hacia la severa, pero nos hemos llevado algunas sorpresas con algunas moderadas a más que tienen a veces evidencias de limitación de capacidad funcional y daño ventricular. Vamos a seguir porque así podemos darle la palabra. ¿Vos querés preguntarle a Mariano? Sí, Mariano. Escúchame. ¿No se ven todos los días ustedes? No, en realidad yo quiero hablar con Alberto y con Gaby. Sabiendo que las guías actualmente han planteado una edad de corte, y cómo eso, le digo, es una cuestión de todos los días, porque enfrentarse con el paciente y tener que decirle, bueno, TAVI versus cirugía, que es una alternativa de definición de todos los días, para nosotros es un problema, porque obviamente el paciente siempre se inclina hacia la menor intervención. Sin embargo, las guías han planteado edades, 80, 75 años para la indicación de un TAVI versus una cirugía. Esta determinación de edades, que por obvias razones, no le pregunto a Ale porque no está en el rango de ella, pero ¿están de acuerdo con este tema de incluir edades o riesgo? ¿Qué es lo que vale para indicar un TAVI versus un reemplazo valvular quirúrgico? Yo creo que es un mix, ¿no? O sea, la edad sola no dice nada. O sea, uno puede tener un 75 años con mucha comorbilidad y con un alto riesgo y con una fragilidad, y te inclina la balanza hacia una intervención más endovascular, o un 80 impecable, prefrágil, lúcido, que maneje, que son pacientes que vemos todos los días. O sea que yo creo que la edad sola no dice nada. ¿Puedo contestar con palabra barra palabra? Sí. Harting. Okay. Exacto. Bueno. Exacto. Bueno, Pablo, dale, que viniste a dar una charla. Bueno, acá estoy. Gracias, Carla, gracias a todos los panelistas y sobre todo al comité científico por invitarme a participar de esta reunión y agradecer el lugar que nos han dado a las afecciones valvulares. En este sentido yo voy a hablar de la insuficiencia mitral. Ustedes saben, la estenosis aórtica, primera opción, digamos, en cuanto a frecuencia. Esto está demostrado recientemente el estudio Argen-Valve, que se hizo en el seno del Consejo de Ecocardiografía de la Sociedad Argentina de Cardiología, mostró que la prevalencia de la estenosis aórtica indudablemente está por encima de la insuficiencia mitral, y por eso estoy en segundo plano de insuficiencia mitral, es lo que voy a hablar ahora. Me faltó una parte. Perdón. Entonces, con respecto a... Acá. Con respecto a la valoración de la insuficiencia mitral, indudablemente la clínica es fundamental en la hora de evaluar un paciente. Pero básicamente cuando uno tiene que enfrentarse a la valoración en el día a día, necesita conocer por lo menos 3 preguntas a hacerse de cuál es el mecanismo de la insuficiencia mitral. Esto es fundamental porque tiene un valor pronóstico y terapéutico. La severidad de la insuficiencia mitral, esto va a ser valorado obviamente por la ecocardiografía como primera instancia de evaluación, y después tenemos alternativas para poder complementar esa información y cuáles son las consecuencias que tiene la valvulopatía sobre la función ventricular, la aurícula izquierda, la vasculatura pulmonar. Y fíjense ustedes que el primer aspecto uno tiene que discriminar claramente dónde estamos parados con respecto a
si esta es una insuficiencia mitral de origen primario o una insuficiencia mitral de origen secundario. ¿Por qué? Porque indudablemente el pronóstico es diferente y el abordaje terapéutico también es diferente. Ese aspecto claramente lo pueden ver acá ustedes en las imágenes superiores, donde estamos viendo una valvulopatía mitral primaria con compromiso de un festón de la válvula posterior, parece rotura cordal, un set excéntrico, y abajo una miocardopatía dilatada donde el gran componente y el componente central, diría, del problema de esta afección es la función ventricular que está deteriorada, generando una insuficiencia mitral secundaria. Y para esto volvemos a las clásicas descripciones de Carpentier, donde para aquellos pacientes que tienen una válvula normal decimos que estamos más frente a una valvulopatía mitral secundaria, o sea que el problema está en el músculo y no en la válvula, a diferencia de las primarias donde hay una infección de tipo prolapso, por ejemplo en las tipo 2, o algún compromiso reumático o por endocarditis que pueden afectar estructuralmente la válvula, y el abordaje sí directamente hacia la válvula y no hacia el músculo cardíaco, donde realmente uno debería abordar la valvulopatía mitral secundaria, pero también saber que existen formas mixtas donde la valvulopatía mitral primaria y secundaria pueden coexistir, y hay una nueva descripción de lo que se llama la valvulopatía secundaria auricular, aquella vinculada con una fibrilación auricular o alguna condición que genera el agrandamiento de la aurícula izquierda, como puede ser una miocardiopatía restrictiva, hipertrófica, etcétera, que genera este tipo de compromiso valvular por insuficiencia mitral secundaria. Obviamente sabemos todos que hay multiplicidad de valoraciones. Es muy importante, bueno, conocerlas y saber que los dos datos que son fundamentales a la hora de poder definir es impacto de la condición valvular sobre la aurícula izquierda, sobre el ventrículo izquierdo, la vasculatura pulmonar y las valoraciones cuantitativas. Hoy es interesante, y esto es una novedad que ha surgido en las guías actuales europeas, donde han puesto también como punto de corte para definir insuficiencia mitral secundaria los 40 milímetros cuadrados, cosa que antes recuerden que era por hasta 20, a partir de 20 ellos consideraban que era severa, y más de 60 mililitros para considerar la fracción regurgitante. Esto tiene que ver que es muy importante saber que el área del orificio regurgitante en la insuficiencia mitral secundaria no es esférico, como podría serlo en la insuficiencia primaria, sino que es más bien crecente, es diferente en su anatomía, y eso hace que pueda ser subestimado si solamente tomamos un plano de corte para la valoración por la ecocardiografía, y también considerar que los volúmenes, en el caso de la insuficiencia mitral secundaria, pueden estar subestimados también por el bajo volumen minuto vinculado a la patología de disfunción ventricular izquierda. Mi propuesta es presentarles un par de casos de todos los días, hacerlo algo práctico, en el sentido que podemos ver este caso que nos pasó en el consultorio de valvulopatías, que tengo el gusto de integrar junto con el doctor Mariano Falcón y el doctor Juan Kraus, Florencia Parsariza, en este grupo que después se amplía con el Heart Team, que está parte de ellos acá, y somos muchísimos más que trabajamos en el tema de valvulopatías. Así que en el caso es una mujer, ahí me perdí, que es sexo femenino, 73 años, con un antecedente de linfoma no Hodgkin que está actualmente en remisión, tiene una valvulopatía mitral que está en control y que no refiere ningún tipo de sintomatología, es una paciente asintomática con un ProBNP que nosotros usamos mucho para, recién lo mencionaba Mariano, evaluar el grado de extensibilidad del músculo de la cámara, que tiene que ver con el estrés parietal, que estaba ligeramente incrementado para un valor normal en esta edad de 350, y se la realiza el ecocardiograma. Lo resaltable de este ecocardiograma es que tiene sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, pero un diámetro de fin de sístole de 3,4. Esto es un dato positivo en el sentido que no alcanza los 4 centímetros que vamos a ver como variable de riesgo. Fracción de disección conservada por encima de 65. Tiene una aurícula izquierda indexada dilatada, pero no exageradamente. Una válvula aórtica que no dice demasiado, con ausencia de signos de hipertensión pulmonar, un strain longitudinal global de 21%, que está dentro de lo presumible normal, pero tiene insuficiencia mitral severa por colapso de válvula posterior. Y fíjense ustedes estas imágenes. Esta es una imagen tanto sea transtorácica como complementada con el transesofágico, y lo que es interesante en esta imagen de las tres líneas superiores es que el paciente no se ve claramente un prolapso, pero sin embargo a la derecha, en el extremo derecho, podemos ver que hay una insuficiencia mitral severa. ¿Qué hicimos? Entonces dijimos, bueno, no estamos teniendo la posibilidad de identificar muy bien los festones comprometidos, vamos a hacer un transesofágico. El transesofágico, fíjense ustedes, como ya clarifica mucho más la información, y esto es el concepto, que si uno tiene un transtorácico que no es suficientemente definitivo para poder definir la patología valvular y el compromiso estructural, accede o piensa en el ecocardiograma transesofágico como alternativa, y obviamente también ahí entra la posibilidad de hacer una resonancia
cardíaca, que también nos podría aportar información, pero sobre todo en el tema de volúmenes y el tema de velocidad, que eso lo vamos a ver en el segundo caso. Y en este caso lo que es muy interesante, que fíjense ustedes que finalmente en el extremo derecho van a ver cómo el eco transesofágico tridimensional nos permite identificar claramente el festón P1 y P2 que están comprometidos, cosas que no veíamos claramente en las imágenes transtorácicas. O sea que el transesofágico tridimensional que nos permite en la vista del cirujano, lo que sea que se va a encontrar el cirujano frente a en el paciente en quirófano, esto indudablemente es de mucha utilidad. Obviamente, lo definitivo va a ser cuando los cirujanos estén frente al paciente y digan si este paciente tiene condiciones de ser reparado o no ser reparado. Entonces, cuando evaluamos pacientes asintomáticos, como en este caso, esta paciente, nosotros tenemos que determinar cuáles son los riesgos de la intervención precoz versus los riesgos de retrasar la intervención. En cuanto a los riesgos de intervención precoz, en cuanto a complicaciones inmediatas y alejadas, y esto bueno, está en esa lista enumerados, y obviamente si nosotros retrasamos la intervención, el riesgo de que haya algún evento adverso o que tenga algún grado de daño irreversible del músculo porque no fuimos lo suficientemente anticipados para intervenirlo. Y obviamente hay un tema también central que es la adherencia a las guías, y esto está demostrado, que los pacientes que no se adhieren a las guías y que los médicos tampoco logramos que nuestros pacientes se adhieran a las guías, tienen peor evolución. O sea que es importante considerar estos aspectos a la hora de una decisión en cuanto a intervención precoz o postergar lo que se llama el watching wait, la espera atenta, donde uno espera hasta que ocurra eventos o, digamos, de alguna manera predictores de riesgo. Y estas son las preguntas en el medio que debemos hacernos. En primera instancia, y bueno, ustedes saben que se han publicado recientemente las dos guías, tanto en la norteamericana como en la guía europea, hace muy poquito, recién lo mencionaba Mariano, y esperemos que para el próximo Congreso Argentino tengamos las guías de la Sociedad Argentina de Cardiología, que se está trabajando en eso. ¿Qué nos dicen las guías? Y acá hay 4 puntos interesantes. Primero y principal, hay que considerar que, por ejemplo, en las guías europeas de este año, el diámetro de fin de sístole se movió a los 4 centímetros, cosa que antes era de 4,5, o sea que los europeos se avinieron a la misma posibilidad de decir a qué pacientes hay que intervenir. Hay que intervenir a aquellos pacientes que ya tienen algún grado de disfunción ventricular basado tanto en fracción de disección como en diámetro de fin de sístole. Y esto es un poco nuevo, está subrayado porque es un concepto nuevo que surgió en las guías recientemente publicadas. En el lado izquierdo decimos que hay un concepto en las guías norteamericanas que es fundamental. Recién también lo mencionaba Mariano, Heart Team, centros de excelencia, centros donde sabemos que la alternativa de una reparación valvular es viable, con mayor de 95% de posibilidades, con menor de 1% de mortalidad, que son centros de especialidad que nos permiten tener la posibilidad de ser una plástica duradera y efectiva. Eso es fundamental a la hora de tomar una decisión, sobre todo en pacientes asintomáticos. El otro aspecto que también surgió de las guías europeas tiene que ver con la aparición de los volúmenes y el diámetro de la aurícula izquierda, junto con lo que ya sabíamos que era la fibrilación auricular y el aumento de la presión pulmonar. Y finalmente, algo que también estaba ya en guías anteriores, es la dinámica de los pacientes que se van siguiendo y vemos que hay una disminución en su fracción de sección o aumento del diámetro de fin de sístole, también los condiciona hacia una posibilidad de ser una intervención precoz porque quiere decir que hay algún grado de deterioro. Fíjense ustedes que no solamente la fracción de sección de 60% es valor pronóstico, sino a veces cuando empieza a disminuir, más allá de que sea normal, también tiene valor pronóstico. Dicho esto, decimos que por qué la Sociedad Europea ha planteado estas alternativas que les mencionaba recién con respecto a los volúmenes auriculares, el diámetro enteroposterior de la aurícula izquierda y el diámetro de fin de diástole. Y justamente ellos hacen mención del trabajo MIDA. El trabajo MIDA es un score de riesgo que se evalúa y nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en este grupo. Fíjense ustedes que nosotros participamos como equipo aportando pacientes para poder desarrollar este score de riesgo, que es un score de riesgo y con validación externa para evaluar el pronóstico de mortalidad precoz y tardía en pacientes con enfermedad mitral degenerativa. Y esto consta de 7 variables que a medida que van aumentando en cuanto al número en su presencia, obviamente ponen al paciente de mayor riesgo. Fíjense ustedes que entre las 7 variables de nuestra paciente particularmente solo están presentes la edad, pero estos datos que son referenciados en la guía europea del volumen de fin de sístole de 40 milímetros, el volumen auricular izquierdo mayor de 60 mililitros y
la presión pulmonar mayor de 50 y la fracción de eyección por debajo de 60, todos están referenciados en el score MIDA, que fue de utilidad para poder manejar este paciente. Y en este punto también hay que pensar en la reparabilidad de las válvulas degenerativas. Fíjense ustedes que esos son dos casos extremos. Esto es un poco un abanico de alternativas que nosotros nos podemos encontrar en la patología mitral degenerativa, donde por un lado está la deficiencia fibroelástica, patología mayor condicionada y mayor frecuente en pacientes ansiados, donde mayormente se ve un compromiso de uno de los festones, y en el extremo derecho ustedes van a ver el síndrome de Barlow, pacientes más jóvenes que tienen un compromiso de ambas valvas con un gran componente mixoide, donde las dificultades para una reparación son más significativas. Y también el ecocardiograma transesofágico tridimensional indudablemente nos da un gran aporte para poder definir si esto es una patología por deficiencia fibroelástica o por síndrome de Barlow. Y esto un poco marca el grado o la chance que tiene de reparabilidad este paciente, si bien hoy los cirujanos están mucho más, de alguna manera, entrenados para poder resolver patología que antes consideraban inoperable. Hoy por hoy, la verdad que teniendo esta posibilidad de tener acceso a la experiencia, a la información por imágenes y todo, hoy tenemos pacientes que pueden ser más fácilmente reparables, pero obviamente hay pacientes con gran daño tisular que es muy difícil poder repararlo y probablemente más vale un buen reemplazo que una mala plástica. Y esto es importante definir que cuanto más experiencia tiene el cirujano y cuanto más volumen tiene el centro, experiencia en reparación valvular, mejores resultados. Fíjense ustedes un trabajo de pacientes que fueron operados en New York, donde aquellos pacientes que eran operados en centros con alto volumen, y esto estamos hablando de por lo menos 25 casos por cirujano o más de 50 casos por centro o por programa por año, tienen mucho mejor evolución en cuanto a tasa de reparación, disminución de tasa de reoperación y sobrevida. Con lo cual, lo que es importante es pensar que hay un paciente que tiene la potencialidad de ser intervenido precozmente y tiene cierta dificultad o tiene un compromiso degenerativo complejo, pensar en un centro de referencia donde tenga experiencia y publicada que permita decir cuáles son los resultados de este tipo de pacientes. A esta paciente nuestra dijimos, bueno, ¿qué más podemos hacer? Y los biomarcadores y la deformación, también lo habló Mariano, estos se cruzan también en las valvulopatías, son importantes. Nosotros empezamos hace muchos años con una experiencia junto con el doctor Pizarro y nuestro equipo en valorar el BNP en pacientes con insuficiencia mitral degenerativa y encontramos que el BNP discriminaba dos poblaciones con mayor riesgo. Esto fue posteriormente validado en un grupo también, tuvimos la oportunidad de participar, el grupo con la doctora Clavel, también integrando el estudio MIDA, que también encontró que había un correlato entre los valores de BNP aumentados en relación al pronóstico de estos pacientes, y en este estudio lo que hicieron en relación es, como había demasiadas variabilidades entre los laboratorios de BNP, hicieron lo que se llama el ratio, dividiendo el valor observable sobre el esperado, y cuando estaba por encima de 1 tenía valor predictivo. Y obviamente el strain es una entidad, una valoración que uno no debe dejar de considerar, sabiendo que la fracción de eyección lamentablemente no termina de ser todo lo eficiente para poder valorar la función ventricular. En este caso, la función miocárdica es valorada con mucho mejor objetividad con el strain, y el strain con un punto de corte. Es un trabajo reciente publicado por Jasmine Hinstra, donde publicaron que la presencia de un strain longitudinal global por encima de 20.6 discriminaba a poblaciones con mayor riesgo. Y finalmente, en esta paciente nosotros dijimos, bueno, hacemos algo más, está asintomática, le pedimos una prueba de esfuerzo, eso es lo que hicimos, y se realizó la prueba de esfuerzo donde la capacidad funcional era menor al 80%, tuvo disnea. Entonces esta paciente dijimos, ya dejó de ser una paciente sintomática, pasa el plano de sintomática o necesaria de la intervención, fue sometida a una reparación valvular mitral exitosa por abordaje mínimamente invasivo, y el ecocardiograma está visto ahí. El segundo caso es un caso diferente, pero también paradigmático de lo que vemos a diario. Esta es una mujer un poco mayor, ha tenido un infarto, ese infarto está aparentemente vinculado con un compromiso de coronaria derecha, ha dejado una secuela, y esa secuela a su vez trajo una insuficiencia mitral funcional o secundaria al defecto contráctil, que esto es lo que nosotros habitualmente vemos. Esto es fíjense ustedes cómo la valva posterior está un poco retraída y la valva anterior está superando, pasando por encima del plano, y esto no es un prolapso de valva anterior, hay que tener muy claro esto. Esto no es una patología primaria de la válvula mitral, sino que es un compromiso secundario por lo que llamamos el overriding de la valva anterior sobre la valva posterior que está retraída, generando la insuficiencia valvular, y esto lo podemos ver
también en el transesofágico tridimensional, que es claramente el problema no es el prolapso en sí mismo de la válvula, sino que la válvula posterior es la que está caída. Y estos son los mecanismos fisiopatológicos que ocurren en la insuficiencia mitral, en este caso de isquémica. Fíjense ustedes arriba, que es un ejemplo todavía mucho más claro, donde la válvula anterior pasa por encima de la válvula posterior por retracción de la válvula posterior, y vemos también que diferente a la miocardopatía dilatada de origen no isquémico, donde hay una gran dilatación y el traccionamiento del aparato valvular es el que genera la insuficiencia y termina produciendo este tipo de insuficiencia valvular. Y podemos hablar de fenotipos. Los fenotipos pueden ser funcional, o llamamos la insuficiencia mitral funcional, la insuficiencia mitral isquémica, que podría tener que ver con esto, con la retracción del segmento posterior vinculado al infarto, y lo que es nuevo, este descripto, es la insuficiencia mitral funcional auricular, donde hay buena función ventricular, la función ventricular está conservada, el anillo es el que está dilatado en virtud de que la aurícula está dilatada, y eso tiene también un abordaje muy importante. Así que, para ir cerrando, ¿qué pasa con la cirugía en la insuficiencia mitral funcional? Bueno, lamentablemente los resultados de la cirugía de reemplazo valvular versus la reparación no han mostrado ser efectivos. Lamentablemente los pacientes sometidos a reemplazo valvular tienen mejor evolución que los pacientes con reparación, y en la curva de la derecha, o en las barras de la derecha, perdón, veíamos que la alta recurrencia de estos pacientes que tienen cuando son sometidos a reparación valvular. En la insuficiencia mitral isquémica, lamentablemente, la reparación no se ha ido tan efectiva como es en la insuficiencia mitral primaria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sacamos como conclusiones de las dos guías? Bueno, primero y principal, todos los pacientes con insuficiencia mitral funcional deben ser sometidos a un tratamiento médico intensivo, lograr optimizar el tratamiento médico y después pensar en la intervención. Y en segunda instancia, acá ha aparecido lo que es interesante, el implante percutáneo a través del MitraClip. Son dos opciones que surgieron de estos dos trabajos, que si bien tuvieron resultados discordantes, hay una explicación aparentemente plausible en que el MitraClip se ve ofrecido a pacientes con más daño ventricular en el estudio Mitra-LFR versus el estudio COAP, lo que da lugar a lo que llamamos la insuficiencia mitral funcional desproporcionada. Desproporcionada sería aquella que tiene menos daño ventricular con más severidad de la valvulopatía versus la proporcionada, que está más vinculada al estudio Mitra-LFR, que tenía más daño ventricular con menor severidad de valvulopatía. Y fíjense ustedes que los pacientes que tienen mayores beneficios están del lado superior izquierdo, donde estaría la desproporcionalidad, ventrículos no tan dilatados con mayor severidad de la insuficiencia valvular versus aquellos que no lo son así. Así que en definitiva esta paciente finalizamos diciendo que fue evaluada por el equipo de insuficiencia cardíaca, que debe ser fundamentalmente protagonista en este HeartTeam ampliado, porque ellos saben manejar a los pacientes con insuficiencia cardíaca, dándole obviamente beta bloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora, espironolactona, sacubitril incluso, o hasta terapia de sincronización cardíaca, y obviamente a esta paciente al mejorar clínicamente la seguimos con control clínico. Así que en conclusión decimos que el abordaje de la insuficiencia mitral global demanda conocer el mecanismo fundamental si estamos hablando de insuficiencia mitral primaria o secundaria, porque la severidad y el impacto hemodinámico también que debemos conocer tiene importancia al punto de vista pronóstico como terapéutico. No es lo mismo la posibilidad de hacer una reparación en el origen degenerativo que aquella de origen secundario. La otra alternativa es la de pensar que estos pacientes en la insuficiencia mitral primaria debe ser muy exhaustivamente evaluados por imágenes expertos con un control, como decía Mariano también, un equipo multidisciplinario, puntualmente un HeartTeam o como sea que se llame, y la derivación a cirujanos con experiencia, volumen, en centros de experiencia que permitan sobre todo resolver con reparación valvular a esta población de pacientes. Y finalmente, las características fenotípicas, si son insuficiencias mitrales ventriculares, auriculares o derivadas de un compromiso isquémico necrótico, hacen al pronóstico y al abordaje terapéutico, con lo cual es importante conocer ese aspecto a la hora de la toma de decisiones. Bueno, muchas gracias. Acá también. Buenísimo, Pablo. Yo creo que tenemos poco tiempo, pero hay preguntas del público. Un poco lo que la sensación de todos es que la mitral es mucho más compleja, ¿no? Alberto, Mariano y Alejandra. La gente del público dice, muchas veces sucede que el interior tenemos que derivar, dependiendo muchas veces de la obra social, y que queríamos saber las estadísticas, si la Sociedad Argentina de Cardiología tiene estadísticas.
para aconsejar a cada uno de los pacientes. Un poco, Alberto, ¿qué podemos decirle a la gente del interior que sabe, como todos, que la mitral es mucho más compleja, por lo que lo mostró Pablo? ¿Cómo son nuestros números o qué espectro de posibilidades podemos ofrecerle al paciente mitral como tratamiento? Las estadísticas están publicadas en la revista de la Sociedad Argentina de Cardiología. En el año 2019 publicamos 2 técnicas quirúrgicas con un control histórico, donde hablábamos de 2.2% de mortalidad en la serie global desde el año 2000 al 2019, con un seguimiento muy extenso, con una tasa de insuficiencia mitral residual muy baja. Así que nada, hay que ir a buscarlo al 2019, digamos, nuestra data. Lo que yo creo, y déjame decir algo muy cortito, que la experiencia del centro, en todas las data, en todos los papers muestran, digamos, algunos hasta 98% de reparabilidad, con menos de 1% de mortalidad. Pero yo creo que la experiencia también al cirujano le da la capacidad de discriminar en un paciente asintomático qué paciente va a poder salir con una buena plástica y cuál no. Porque el que no puede salir con una buena plástica durable, correcta y durable, va a estar mejor unos años con esa válvula insuficiente, pero asintomática con volúmenes chicos, que un reemplazo por necesidad. Entonces, lo que yo creo que el grupo, la experiencia es a la inversa también. No solamente tratar de llegar a la mayor reparabilidad posible, sino también decir, no, ¿sabes qué, Pablo? Dejémoslo en control estricto cada 6 meses. Si se empieza a dilatar, si cae la función ventricular o comienza con síntomas o eleva el BNP, bueno, ya independientemente del resultado de la plástica tiene indicación quirúrgica. Pero a mí me parece que la experiencia da para ver qué podemos hacer y qué deberíamos no hacer. Perfecto. Alejandra, ¿algún comentario con respecto a esto? ¿En los chiquitos? No, bueno, nosotros un poco vemos de acuerdo, tenemos muchas alteraciones congénitas de distintos tipos, algunos que están dentro del espectro incluso del ventrículo izquierdo borderline, que es espectro de hipoplasia del corazón izquierdo. Lo que siempre, digamos, tomamos las decisiones de acuerdo al tipo de patología que tiene esa válvula. Si la válvula es, por ejemplo, lo más frecuente es el cleft mitral, sobre todo asociada a una patología que se llama canal AB, en esos casos es una hendidura de la válvula anterior, es muy fácil la reparación. Entonces somos precoces, es decir, con una insuficiencia moderada y alguna alteración vemos que la fracción de eyección cae un poquito, hacemos la indicación. En aquellos pacientes que tienen patologías más complicadas, como sería un parayud mitral, que hay alteración del aparato subvalvular, además de la válvula, y es mixta porque hay estenosis e insuficiencia, en esos pacientes evaluamos un poco más porque es posible que vaya un reemplazo valvular protésico. El paciente es pequeño, necesita muchos recambios, entonces ahí esperamos un poco más. Perfecto. Creo que un punto que siempre hablamos con Mariano es, y un poco dando pie a la charla que viene, yo creo que los hemodinamistas, para afrontar la mitral, es una cosa más seria, ¿no? Nosotros nos hemos ido a entrenar a la Mayo Clinic, que es la mesa que viene, para poder ver cómo se hace técnicamente, tanto cirugía como nosotros, cómo se desarrolla un Harting afrontando la mitral. Un poco, Mariano, que yo sé que vos estás en quirófano siempre cuando hay una plástica, cuando hay una reparación mitral, ¿qué tenemos que aprender los hemodinamistas con respecto al eco para entender lo que ellos entienden cuando reparan la mitral? Mirá, yo creo que para un hemodinamista poder intervenir la mitral hay 2 aspectos centrales que uno va a favor y en contra al mismo tiempo. El grado de fibrosis y calcificación que tienen las válvulas y el anillo mitral, que te acompaña si vas a hacer un implante mitral y necesitas que haya calcificación, y cuanto más haya mejor, y que te aleja mucho de la posibilidad de tratarlo en forma percutánea si pensás en un mitral clip. Así que te diría que más allá del mecanismo, la organicidad, la severidad y todo, lo que tenemos que ver, y a los cirujanos también les importa mucho, es el grado de afectación que tiene toda la estructura de sostén, el aparato subvalvular y el anillo, porque por un lado, como te repito, lo vas a necesitar si querés implantar,
y casi te va a contraindicar si querés hacer un procedimiento de mitral clip, que sería el Alfieri percutáneo. Y después ver dónde está la organicidad, porque si vos lo que vas a hacer es poner un mitral clip, necesitas, más allá de la fibrosis y la ausencia de calcio, necesitas saber dónde está el máximo daño de la patología y qué grado de overlapping tenés entre los festones. Así que te diría que es muy importante tener tecnología de imágenes tridimensionales, porque es la forma de poder ver, lo mostró muy bien Pablo, anatómicamente en todos los sentidos una válvula mitral. Yo creo que es muy difícil sin tridimensionalidad planificar procedimientos percutáneos. Ya lo sabemos que para el TAVI necesitamos tomografía o eco 3D, y lo mismo pasa con la mitral. Y en ese un poco el punto con Pablo, o sea, cuando vemos los pacientes mitrales, que vos los ves en valvulopatías, los seguís, para la gente que está en el interior y que por ahí tienen un ecocardiograma y que por ahí, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿qué punto del ecocardiograma le tiene que llamar la atención para decir, necesito un método más profundo o ir a un centro donde puedan darme otro tipo de approach a esa imagen para poder definir mi mitral de ese paciente que está en Tucumán o en Salta? Lo primero es definir la etiología, la causa primaria o secundaria. En cuanto a la causa primaria, yo creo que es importante tener muy claro que hoy por hoy la reparación tiene una gran ventaja sobre el reemplazo valvular, y siempre hay que tratar de que estos pacientes puedan ser reparados y no reemplazados. Obviamente, definir claramente con una evaluación exhaustiva por transtorácico, transesofágico y si se pudiera con tridimensional, obviamente determinar el grado de reparabilidad es fundamental en la primaria, porque eso va a darle una calidad de vida y una sobrevida y una evolución global al paciente sometido a la reparación comparado con el reemplazo, que es fundamental poder definir si la válvula es reparable. Con respecto a la insuficiencia mitral secundaria, lamentablemente los resultados de los estudios quirúrgicos no han sido muy alentadores, tanto sea en la reparación de la insuficiencia mitral moderada en el contexto de la cirugía de la valvularización, así como en la intervención quirúrgica de la valvulopatía. Probablemente sí funcione en la insuficiencia mitral funcional auricular que dijimos, donde también haciendo una ablación de la fibrilación auricular habría una ventaja de la cirugía, pero hoy por hoy fíjense ustedes que las guías recomiendan en clase 2A el mitral clip, cosa que todavía no está tan extendido en nuestro medio, y segundo, en clase 2B, recién la cirugía. Son esos pacientes que realmente llegan, después de haber recibido un tratamiento médico intensivo, a la necesidad de la intervención porque persisten sintomáticos. Y ahí sí, como decía Mariano, la valoración para mitral clip, si se pudiera hacer, es fundamental porque exige determinadas pautas anatómicas y también cumplir con los criterios del COAPT, que fue el estudio que realmente dio resultados favorables cuando tienen un ventrículo no tan dilatado con una insuficiencia valvular muy significativa, y aquellos pacientes que hoy por hoy podemos manejar quirúrgicamente, bueno, plantearlo en una instancia muy avanzada en el sentido de, digo, no ser la primera intención la resolución quirúrgica, porque lamentablemente los resultados no son tan óptimos como quisiéramos, y si bien podemos mejorar algo remodelado ventricular, algo de calidad de vida, en el aspecto de la sobremortalidad todavía no está bien definido. Creo que nos quedamos todavía con ganas de más válvulas. Vamos a ir a un pequeño break para seguir hablando de válvulas con la Mayo Clinic en 1 minuto y medio. Así que no se vayan, que seguimos hablando de válvulas.